pero lo que vamos a ver ahora simplemente es la forma de hacerlo. Eso es lo principal, o sea, mucho lo que ya dijo Eric. Francisco Quirinao, Mapuche. Más que nada, digamos, y sin ánimo de redundar en el tema, el artículo 5 de la Constitución Política chilena, en su segundo párrafo dice: el ejercicio de soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. El deber de los órganos del Estado es respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Digamos, aquí en la Constitución igual está explícito, viendo el convenio como un derecho y tratado vigente que tiene que hacerse valer. En ese sentido, las municipalidades sí tendrían que entrar y, digamos, ustedes ver cómo van a hacer que encaje el tema, digamos, esa es la tarea que queda. Eso, gracias. Muy bien, sí. Daniel Maribur, del Consejo de Loncos. Sí, un hecho práctico solamente. Es imposible que cada municipalidad, porque si son autónomas, cada municipalidad haga su propio reglamento. O sea, son 200 y tantas, no recuerdo el número de municipalidades en el país. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad entonces de reglamentos internos de cada municipalidad. O sea, debería, a mi juicio, instalarse esto. Ahora, verá el Estado chileno cómo lo va a hacer. Eso. Muy bien, Mónica y Hans. Nuestra idea no es que cada municipalidad haga un reglamento, sino que ver la mejor forma de generar un trámite de consulta para las municipalidades que probablemente tiene que ver con la ley orgánica que tienen las municipalidades. No es que cada una haga un reglamento, sino que haya una regla común que le aplique a todas las municipalidades. Gracias, Mónica. Hans. ¿Era lo mismo ya? Nelson. Samuel. Melinao. Para servirle. Samuel, perdón. Creo que sí, yo creo que aquí hay que profundizar por ambos lados, porque si ustedes se dan cuenta, cuando el Estado propone, ¿no es cierto?, esta propuesta donde dice pertinencia de la participación, y también en la participación habla solamente de plan y programas, ¿ya? Y ahí hay un tema que cruza justamente, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando se aplican las políticas comunales? ¿Qué pasa cuando se aplican los planes comunales, los programas comunales? Entonces, creo que aquí tenemos que ahondar bien el tema, digamos, y ver cómo, y acá lo dijeron, ¿no es cierto?, de qué forma se aplica esto, digamos, hacia los municipios. Y eso yo creo que tenemos que tener claridad en eso, tanto nosotros como indígenas y también, en este caso, el Estado, porque hay que entender que los municipios, de alguna forma, son la base de la sociedad. De allí parte todo, digamos. Y de allí se inicia todo, entonces no puede quedar de lado. Y parte también de nuestra propia mirada indígena, también tiene que ver con el entorno. Entonces cuando uno vive en ese lugar dice, ¿qué es lo que es parte de mi entorno? El municipio es parte de mi entorno. Por lo tanto tiene una obligación y también un deber, y en la cual también yo tengo mi obligación y mi deber. Entonces desde ese punto de vista creo que tenemos que ver jurídicamente cómo, ¿no es cierto?, se aproxima o cómo, ¿no es cierto?, llegamos a un acuerdo que directamente involucre a los municipios y no queden, digamos, a la deriva. Eso, gracias. Ana Yao, Mapuche. Sí, yo creo que es un tema que hemos venido discutiendo ya hace bastante tiempo y yo creo que nuestra Lamien Aurora ha sido una de las personas, no quiere decir que el resto no le hemos estado planteando, pero es un tema que se vive a diario, recurrente. Ya lo hemos argumentado, lo hemos fundamentado, donde recurren las comunidades indígenas, o en este caso mapuche, si es que te quiera señalarlo en la región, es a su gobierno local, en este caso municipio. Y donde llegan todas las, podemos decir, inversiones, ya sea del punto de vista positivo o negativo, como sea, donde empieza la primera afectación, precisamente son los municipios.
Si no, veamos Curarrehue. Curarrehue está llevando una movilización emblemática, incluyendo los propios, y ahí es más, los municipios, los 3 municipios, al otro día salía que se unieron los alcaldes junto con los concejales a rechazar varios megaproyectos que están dañando gran parte de los impactos ambientales que se va a producir. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece que aquí, de verdad, a veces falta esta voluntad política. De verdad, falta la voluntad política, y la voluntad política no solamente del punto han sido para los diferentes gobiernos que han pasado gobernando por este país, porque sin embargo, cuando sí uno ve que hay decretos supremos, porque los presidentes de la República tienen potestad, díganme que no, si tienen, y tienen potestad para poder hacer decretos supremos, e incluso decretos supremos para aumentar, dotar más a funcionarios, e incluso otros programas internos que tengan dentro del municipio, perfectamente también debería incorporarse el tema de de estos decretos supremos internos para que los municipios puedan hacer parte esta normativa que estamos discutiendo nosotros. O sea, no estamos planteando que puedan señalar otras normativas, si tienen que señalarse, regirse, si nosotros estamos trabajando y de aquí medianamente lo incorporen, si tampoco, y donde hay presencia indígena, si nos está pidiendo a todos los municipios, si no, ahí sí que sería donde está, e incluso yo creo que los municipios donde hay mayoría representación indígena, porque hay municipios que hay mayoría representación de pueblos indígenas. Frente a eso, o sea, tampoco estamos pidiendo para todos iguales, ¿ya? De ese punto de vista, quizás, digo, cuando falta esta voluntad política de la incorporación, y es lo que las comunidades han venido planteando, si lo están planteando, incluso en las elecciones sale este tema. La gente que trabajamos en comunidades directamente con la base sale, o sea, los candidatos, los políticos, ¿y por qué razón hoy día está como tan manoseada, cuestionada el tema político, las candidaturas de ABC candidatos? Porque precisamente no están haciéndose parte de estos procesos de consulta, incluyendo en la ciudad. Yo durante la mañana prendí aquí la noticia de Santiago, veíamos a algunos alcaldes cómo lo estaban emplazando con el tema del medio ambiente, que incluso se comprometieron en su campaña. Entonces, frente a estos temas, es un tema de cómo nosotros entendemos el tema de la participación, y dentro de la participación también incorporar demandas que plantean la ciudadanía. En este caso estamos hablando de pueblos indígenas. Hacia eso, respaldando lo que plantea nuestra Lamián Aurora. Gracias. Acá después Aurora. Luis había pedido la palabra. Después la señora Aurora. Después Paloma. Ya. No, yo quiero hacer, por supuesto, mención como una forma también de contribuir y de buscar algunos puntos de entendimiento, de mejor entender este asunto. Yo le he dado vueltas a este librito. La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y por eso, señora Mónica, me trae bastante dificultad de entender de que la participación ciudadana, que tendría que ser donde a lo mejor tendríamos cabida en esta ley, es decir, no existimos. Y creo que este tipo de normas ya cumplieron su ciclo. Creo que este tipo de normas no le hacen bien al país. Este tipo de normas entraban precisamente que se avance hacia procesos de democracia real, efectiva, que es la que nosotros necesitamos en nuestros territorios. Como usted sabe, y como todos creo que lo sabemos, estas leyes orgánicas constitucionales de municipalidades no fueron aprobadas por nadie. Estas leyes orgánicas constitucionales de regiones, de municipalidades, fueron hechas en un periodo completamente antidemocrático. Y creo que es bueno de que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo que llevamos hoy día, con la voluntad y la buena fe que le hemos puesto, es que hagamos nosotros el esfuerzo también de
yo digo, sacudir también estas normas que ya están quedando prácticamente obsoletas. Yo creo que aquí el presidente de la República tiene las facultades a lo mejor para introducir alguna modificación en estas normas jurídicas, como es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde se instale a lo mejor en este párrafo que se llama de participación ciudadana, donde a lo mejor se pueda incluir lo que nosotros estamos trabajando y así estas normas reciban un aire fresco, digamos, de impulso democrático. Además que, si bien yo concibo el convenio 169 como una norma internacional, un tratado de cumplimiento obligatorio y al mismo tiempo vinculante, creo que muchas de las normas jurídicas internas de este país se deben precisamente adecuar a lo que el convenio está estableciendo. Yo sé que ese es un debate mucho más complicado, que es mucho más fino, que en algunos estados sí el convenio 169 tiene un rango constitucional, en este país al parecer no ha sido así, yo todavía no le he dado muchas vueltas, pero voy para allá. Pero creo de que el convenio tiene el peso suficiente como para exigirle a estas normas jurídicas que se adecúen a lo que él está planteando. Eso nomás. Muy bien, gracias. La señora Aurora. Aurora Nahuelán, 9ª Región, Nueva Imperial. Yo quiero sensibilizar un poquito también al gobierno y decirle al señor presidente de este gobierno que la voluntad política debe estar, porque si actuamos de buena fe debe haber una voluntad política. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como dirigentes pasamos a la vergüenza más grande, los 18 dirigentes que fuimos a hablar con el señor Becker, cuando hablamos sobre el tema del plan regulador que nos fue consultado, fue inconsulto, cuando él nos dijo en nuestra cara que el convenio era un simple convenio, que lo podíamos denunciar donde quisiera, pero él era autónomo y él tomaba sus propias decisiones. Un poco más y nos toma el convenio y lo hace pedazo y lo tira a la basura. Y nos fuimos muy amargados nosotros los dirigentes, 18 dirigentes ahí representando y hablando con las municipalidades. Es por eso, yo cuando llegué ahora, cuando volví nuevamente a mi territorio, cuando discutimos el tema acá, no había que decirle a mi gente, cuando yo le dije que los municipios tenían antivirus, que estaban muy protegidos, y no sabía qué decirle, porque en realidad yo veía que estaba tan cerrado el gobierno, viendo que la Constitución no se ha cambiado, seguimos regidos por un gobierno, como decía el hermano, autoritario, que esto no se hizo bajo una democracia. Yo creo que ya deberíamos ya dar vuelta a la página, estamos avanzando, decimos ser un país desarrollado, pero no va a haber desarrollo mientras no se cambie también la Constitución. Sí, es cierto que estamos discutiendo un reglamento, pero esta Constitución está disfrazada porque no es una Constitución, esta es una dictadura. Siempre lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque si no se abren los espacios para poder que las municipalidades entren dentro de este reglamento, quiere decir que seguimos con la mentalidad antigua, seguimos respetando lo que se discutió antiguamente, sin tener nosotros participación, porque la participación debe estar desde ya cuando se aplicó el convenio 169 y cuando se firmó el convenio, ya deberían las municipalidades estar abiertas hacia las comunidades indígenas, porque nosotros sí existimos, aunque ellos no nos quieran decir que no existimos, porque así se han negado a vernos, a mirarnos con una altura de mira que no lo tienen ellos. Entonces, por eso me gustaría que el señor Piñera tomara carta en el asunto y tuviera la voluntad política con el pueblo indígena. Eso sería todo.